Salud, estimado estudiante. Hoy continuamos con la temática y vamos a ver lo que es una función polinómica y sus signos. Vamos a mostrar las primeras funciones que existen. Primero, cuando f de x es igual a c y c es un valor constante, o sea, es un número 1, 2, 3, 4, el que deseen, esto quiere decir que f de x es una función constante. Ahora, cuando f de x tiene esta forma, mx más b, donde m es la pendiente. Tienen estas características, la función se conoce como una función lineal. Ahora, cuando la función es de esta, ax al cubo más bx al cuadrado más c, donde a es diferente de 0. Entonces, a, b y c son números o constantes. Ese tipo de funciones se conoce como funciones polinómicas. Vamos a ver un ejemplo de la gráfica de cada uno. Acá vemos f de x igual a 4, sería una función constante, porque tiene esta forma. F de x es igual a 5x más 2, es una función lineal porque tiene esta forma. Y f de x es igual a x al cubo más 5x al cuadrado más 2, es una función polinómica porque tiene esta forma. ¿Listo? Y aquí vemos la forma de cada uno. Para el azul, que es la f de x igual a 4, que es la función constante, vemos que su valor no cambia con respecto al valor de y o de f de x, que es lo mismo. Para f de x igual a 5x más 2, o función lineal, que es la naranja, vemos que tiene una breve inclinación. Esa inclinación se conoce como pendiente y va relacionada con el término m. En este caso, que sería el término 5, que daría el valor de inclinación. Y ya f de x, la función polinómica, esta. Para la función polinómica, que es la gris, ya su comportamiento va determinado por sus exponentes, en este caso el cubo y el cuadrado. Recuerden que los términos a, b y c son constantes, o en otra palabra, son números. Entonces, vamos a definir la función polinómica como la función que tiene la siguiente forma, donde a son números o términos constantes, x es la variable independiente y n es su exponente. Entonces, para este caso, definimos ya lo que es la función polinómica, son las que tienen esta forma, donde n tienen que ser exponentes enteros. En este caso, si ya tenemos un fraccionario, ya la función es polinómica. Hay que tener pendiente eso. Acá vemos que a siempre es diferente de 0 y se denomina coeficiente. Además, a sub 0, que es el último, se denomina como término independiente. Los exponentes de x son enteros positivos, como ya les había explicado antes. En este caso, n, n-1 y n-2 tienen que ser enteros. Acá vemos un ejemplo de función polinómica. Esta función constante, h de x igual a 9, que es una función constante como habíamos visto, pero también entra en las funciones polinómicas. Su grado es 0 porque no tiene exponente. Y su término independiente es 9. En este caso, la función polinómica g de x, su grado es 3. Recordemos que el grado de una función es el exponente de mayor valor. En este caso, el exponente de mayor valor es el 3. Su término independiente es menos 5. Y para esta función que tenemos acá, su grado es 2, porque es el exponente de mayor valor. Y el término independiente es menos 4. Ya explicado eso, continuamos con el ejemplo. Determino el punto de corte siendo la siguiente función. Ahí vemos la función. Lo que vamos a hacer es, primero, para encontrar el punto de corte, vamos a igualar la función esta a 0, como lo tenemos acá. Luego, lo que vamos a hacer es dividir o igualar cada término de la función a 0. Aquello que tenga un manejo algebraico de avanzada lo puede hacer directamente. Entonces, x igual a 0 es el primer punto, porque aquí ya no se puede trabajar. Entonces, el primer punto de corte sería 0,0.
el siguiente punto de corte, continuamos con estos dos. Lo que vamos a hacer es despejar x cuadrado en ambos términos. Y acá lo hacemos. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede con este? Aquí ya no podemos seguir trabajando. ¿Por qué? Porque nunca vamos a encontrar, por lo menos en el rango del estudio que tenemos ahora, que son los números enteros, y si le podemos agregar los números racionales, entonces en ese campo ya no nos cubre trabajar este tipo de función, porque en ellos no vamos a encontrar un número que representa al cuadrado en vez de un número negativo. Entonces eso lo vamos a dejar hasta ahí. Esto acá no nos va a dar ni un punto de corte. Continuamos con este. El x cuadrado es igual a 1. Yo lo que voy a hacer es sacar raíz cuadrada a ambos lados. Y recordemos que como raíz cuadrada tiene doble raíz. En este caso, cuando se trabaja de funciones, cuando se habla de raíz, quiere decir los puntos de corte. En este caso, vamos a encontrar una raíz positiva y una raíz negativa. ¿Listo? Entonces, cuando la raíz positiva me va a dar 1 y cuando la raíz negativa me va a dar menos 1. Entonces, los dos puntos de corte sería 1,0 y menos 1,0. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es organizar los puntos de corte dependiendo de su posición en la recta numérica. Entonces el primer punto de corte sería menos 1,0, el siguiente punto de corte sería 0,0 y el último punto de corte sería 1,0. ¿Listo? Entonces esos serán los puntos de corte con el eje X. Ahora voy con el punto de corte con el eje Y. Lo que voy a hacer es reemplazar en la función por 0. En esta función donde esté X voy a reemplazar 0. Y aquí esto me va a dar que el punto de corte con el eje Y es 0,0. ¿Listo? Entonces continuamos. Siendo la función, yo lo que voy a hacer es formar intervalos con los puntos de corte. En este caso, el primer punto de corte me dio que era menos 1. Entonces, el primer intervalo que voy a formar va a ser el primer punto de corte que voy a formar es de menos infinito hasta menos 1. El siguiente punto de corte estaría comprendido entre menos 1 y 0. Y el siguiente intervalo de estudio sería de 0 hasta 1. Y por último, el último punto de corte será desde 1 hasta infinito. O lo puedo nombrar de esta forma. Valores de x que sean menores a 1. Entonces aquí entrarían los valores que van desde menos 1 hasta menos infinito. Acá irían valores que estén entre menos 1 y 0. Acá el siguiente intervalo sería de valores que estén entre 0 y 1. Y acá serían valores que sean mayores a 1. Entonces iría desde 1 hasta infinito positivo. ¿Listo? Entonces ahí lo que voy a hacer es elegir cualquier valor que esté en cada uno de los intervalos y lo voy a reemplazar en esta función. Acá lo que hice fue elegir valores que estén en cada intervalo. En este caso, valores que están entre menores a 1, elegí el menos 20. Valores que estén entre menos 1 y 0, elegí el menos 5. Valores que estén entre 0 y 1, elegí el 0,3. Y valores que sean mayores a 1, elegí el 30. ¿Listo? Entonces reemplacé y realicé cada una de las operaciones. Entonces me dio intervalos menores a menos 1, me dio negativo. Acá entre el intervalo menos 1 y 0 me dio que es positivo. El intervalo entre 0 y 1 me dio que es negativo. Y el intervalo mayores a 1 me dio positivo. Entonces yo lo que voy a hacer es nombrarlo de la siguiente forma. Los intervalos negativos los voy a unir como si fuera un conjunto. Entonces la primera unión sería de menos infinito, menos 1, unido con 0,1, porque estos dos dieron negativo. Y el siguiente sería desde menos 1,0 unido con 1 hasta infinito, porque estos dos dieron positivo. ¿Listo? Entonces esos serían los signos de la función polinómica que hemos estudiado.